Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, nos juntamos acá para, de alguna manera, recordar a 20 años del estallido. Desde la Defensoría del Público quisimos realizar esta actividad con el fin de debatir acerca del registro de ese momento y del registro que tiene hoy en materia audiovisual la protesta social. En ese sentido, bueno, está presente la Defensora del Público, Miriam Lewin, a quien aprovecho para saludarla y pasarle la palabra. Buenas tardes. Todos y todas estos días nos acordamos de qué estábamos haciendo en estas dos jornadas. En estas dos jornadas que nos marcaron a fuego a quienes las cubrimos desde la calle. A mí me tocó cubrirlas desde un medio tradicional, desde un medio hegemónico. Y lo real es que ver en la Plaza de Mayo eh, cómo iban llegando los distintos sectores sociales, los y las desocupadas, los y las recicladoras, los zorristas de Barrio Norte y de Recoleta, las familias de Flores, de Floresta, de Villaluro, cómo todos, a pesar de los obstáculos, de la falta de transporte público, venían desde las zonas más distantes de la ciudad. Primero llegaron de San Telmo y Constitución y de la zona norte de la ciudad, después llegaron los de la provincia, el conurbano, hasta que la Plaza de Mayo se transformó al calor de un solo grito, que se vayan todos, que no quede ni uno solo. El descrédito de lo que se da en llamar la clase política, yo no estoy de acuerdo con esta denominación, era general. Y la conciencia de que estaba en crisis un modelo de hacer política en la Argentina, creo que todavía hoy persiste. Lo que sucedió en los días subsiguientes fue un modelo de democracia directa que chocaba con aquello que dice la Constitución, que es que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, y lo real es que el pueblo deliberaba e intentaba autogobernarse y intentaba decidir su destino en las plazas y en las esquinas. Siguió, ustedes recordarán, un periodo de alta inestabilidad política, hubo ¿cuántos presidentes? 5 presidentes en muy pocos días. Parece una locura. Y se puede abordar esto que nos puso en el foco del mundo. Me pasó de estar dando una charla en un centro cultural en Italia y que un italiano me preguntara de dónde era, yo decirle, soy de la Argentina, Argentina, un vero laboratorio de insurgencia, es decir, éramos para ellos también un modelo en el mundo. Tuvimos aquí durante larguísimos meses a Naomi Klein estudiando los modelos de empresas recuperadas con su marido Avi filmando, pero lo real es que hubo medios que nos tomaron la delantera, hubo medios que practicaron una suerte de ejercicio de futuro, ¿no? Y entre ellos, yo creo que a la cabeza estaba Indymedia. Por razones personales, ustedes saben, yo tenía una relación muy estrecha con la práctica de Indymedia, pero no fue hasta muchos años después, y creo que todavía lo sigo haciendo, que pude analizar y reflexionar acerca de cuán de avanzada era la práctica de Indymedia. Indymedia se adelantó a las redes sociales, Indymedia cubría en vivo desde la calle, Indymedia transmitía radio desde lugares indeterminados de la ciudad, uno de ellos mi casa, por ejemplo. Realmente creo que
en las personas de Indymedia. Desde la Defensoría del Público le estamos haciendo un sentido homenaje, un enorme agradecimiento a todos aquellos que se jugaron la vida en las coberturas, en ese contexto de reclamo, de protesta social tan generalizada. Porque hubo 39 muertos a lo largo y a lo ancho del país. Y los responsables de buena parte de esos muertos recién fueron condenados, se les confirmó la condena hace horas. Esta historia todavía nos marca, esta historia no termina en el 19 y 20 de diciembre, esta historia se extiende hasta bien entrado el año siguiente, el 2002, con los asesinatos de Costecchi y Santillán, y vamos a seguir recordando durante todo el año. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Miriam. Bueno, y aprovechamos para saludar del colectivo Indymedia. Está presente Pablo Salvador Boido y además está también Isel Paz. Y en ese sentido, primero, antes de invitarles a conversar y a debatir acerca del registro audiovisual de la protesta, los invitamos y les invitamos a ver un corto que, bueno, realizado por el colectivo Indymedia, un corto que se llama La bisagra de la historia, que, bueno, sus autores son Manuel Palacio, Sebastián Cicarello, Karina Ester y Agustín Pose. Así que, si les parece bien, lo vemos y después conversamos. Deseamos buscar la verdad sin importar a dónde nos lleve. Pero para encontrar la verdad necesitamos tanto imaginación como escepticismo. No debemos temer a la especulación, pero debemos ser cuidadosos al diferenciar entre la especulación y la realidad. El cosmos cuenta con un sinnúmero de verdades elegantes, de exquisitas interrelaciones de la sorprendente maquinaria de la naturaleza. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué opinan? No, yo estoy trabajando, disculpame, pero no puedo. Cuando trabajas no puedes opinar. Qué triste. Hace años. No me quedan dientes. No puedo opinar. No puedo opinar. No tengo plata en el banco. No tengo plata en el banco. ¿Y qué opinas de la situación del país? Que hay mucha bronca. Hay mucha bronca. Que es muy difícil de contener. Que va a escapar por cualquier lado. Ya no cabe más nada debajo de la alfombra. Y escapa como puede, y escapa como puede. No sé si está bien, si está mal, lo que sí que hay mucha bronca. ¿Y por qué crees que hay bronca? Porque hay mucha injusticia, porque ya no... La gente no soporta más nada, no se soporta nada más. Es un polvorín, y esto no es nada. El camino de cintura hacia allá, no van a sacar los bancos, van a destruir todo.
2. Cerrada. Puerta 3. Cerrada. Puerta 4. Cerrada. 10 segundos para la inmersión. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inmersión, 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 inmersión. SOS flotando en el aire, rumbo pa' aquí, rumbo pa' allá. SOS flotando en el aire, rumbo pa' aquí, rumbo pa' allá. SOS flotando en el aire, rumbo pa' aquí, rumbo pa' allá. Sube la tierra de su guaguancó, sube cachitos entre tú y yo, sube la guasa, sube la comparsa, sube el sonido del tambor, sube mare, 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 tierra de mare, se ahoga el mundo en su propia mar. Mare, 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 tierra de mare, se ahoga el mundo en su propia mar. Dice que no lo sabía, que la barca se quebró, pero el que tapa solo retrasa lo que un mal día trajo. Dice que no lo veía, que la barca se hundió, pero el que tapa solo retrasa lo que un mal paso nos dio. Un mundo de poco oído que nada escucha, naufragió para todo el mundo. Un mundo de poco oído que nada escucha, naufragió para todo el mundo. Mare, 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 tierra de mare, se ahoga el mundo en su propio mar. Mare, 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 tierra de mare, se ahoga el mundo en su propio mar. Esperá, decí cuánto cobrás, nada más, ni cómo te llamás, ¿cuánto cobrás? ¿Cuándo cobraste? ¿Cuántos patacones recibiste? Decilo. Palabras de huesos por la médula, atravieso camino, pasos muy lentos pisando, peso con pasos y así somos, donde vamos, sin tierra nos quedamos. Vete tú a saber, ciegos de malas lunas, ladrando perros en sus cunas, tenían mal agüero, nunca fue fácil sus vuelos, si se tormenta caminan pa'l de frente, y las patadas que no vengan por delante. SOS, flotando en el aire, rumbo pa' aquí, rumbo pa' allá.
flotando en el aire, rumbo pa' aquí, rumbo pa' allá. SOS, flotando en el aire, rumbo pa' aquí, rumbo pa' allá. Esto es un llamado de auxilio, necesitamos ayuda, ayuda. Solo déjate llevar y nunca lo olvidarás. Tu vida será siempre un candombe. Hija de mi país, si libre quieres vivir, no dejes de hablar con tus hermanos. Si te quieren reprimir, júntate con 5,000 y juntos repiquete las manos. País, si libre quieres vivir, no dejes de hablar con tus hermanos. Si te quieren reprimir, júntate con 5,000 y juntos repiquete las manos.
Toca la guitarra negra, tócala, tócala. Como mono trabajo y pienso. Leo, escucho, medito, me cuesta respirar, agarro la guitarra, busco, encuentro, fumo como un animal. Este es el valor de mi canción. Allí estoy yo, subido al micrófono, me suda la camisa, tiemblo de miedo, canto, otros se angustian, aplauden, patean, se consuelan de tanto dolor que han sufrido. No comprenden que de verdad estamos malheridos, pero comprenden el mío y me consuelan, ahí me aplaudieron, dijeron qué bonito, cómo toca la guitarra, o al revés, qué guitarristas bárbaros, cómo se ve que es un vivo, así cualquiera canta. Esa canción, aquella, ¿cómo pudo hacerla? ¿Cuánto tiempo llevó? ¿Quiénes me la indujeron? ¿Me la prestaron? ¿Me la regalaron? La estaban haciendo hasta que yo me avivé y reuní todos los pedazos. Alguien copió ese llanto, ese odio, aquel perdón, esta pena, esta manera de recordar, tanta miseria, las uñas rotas, el desconcierto, la voz, el timbre y el color, mi identidad, como mis orejas y la punta de mis dedos. ¿Cómo será la canción? Pensar que se divierte, cántese una, sube, no importa cuánto cobre, a ver esa flor, a nosotros nos conviene, a nosotros nos consuela, a nosotros nos extraña, nos admira, nos duele, nos deja fríos. ¿Cómo será la canción? Pensar que se divierte, fabrica flores, después las vende y hasta perfuman a veces. Bueno, bueno, antes de escuchar a Isel y a Pablo, antes de que podamos conversar, le quiero pasar la palabra a Flavio Rapizardi, que es el director general de Planificación Estratégica e Investigación de la Defensoría del Público. Flavio. Está muteado. No, está justo muteado el Zoom. Se va a cambiar de lugar, Flavio. Abajo a la derecha, si no. ¿Ahora se escucha? ¿Ahora? Ahí está bien. Bueno, pero esto hay que hacer un cambio, perdón. De tecnología no estamos muy bien en la Defensoría, tenemos que hacer un cambio este año. Bueno, no, recién veía la cantidad de compañeros asesinados durante la represión. Bueno, yo fui parte de este lado, en aquel entonces trabajaba con el diputado Patricio Chegaray como profesor en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y vimos el enfrentamiento desde la ventanilla de su despacho, ¿no? Y la verdad que, como tuvimos oportunidad de decirle
esencialmente a Isel y a los compañeros de Indimedia, para nosotros y nosotras era impensable no tomar contacto en aquel momento con Indimedia. Era el único medio que reproducía y opinaba y nos daba voz cuando los otros medios callaban, o los otros medios mostraban de costado, o los otros medios no daban nombres como Matop o tantos otros que todavía tienen que rendir cuentas. Para nosotros y nosotras, en aquel entonces, activistas, y hoy también activistas, pero en aquel entonces activistas en la época donde el neoliberalismo tuvo una de sus crisis recurrentes que suele tener, Indimedia fue una herramienta que otra cosa que me llamaba la atención es ver el videíto, ¿no? Esa imagen del videíto cuando hoy estamos con pendrives y con digitales. Bueno, todo lo que se hizo. Yo a veces pienso si se tuvo conciencia de la historia que estaban forjando los compañeros de Indimedia, pero bueno, la historia se escribe con el diario del lunes, y una vez que los tengo nuevamente acá, más que decirles felicitaciones y gracias por todo lo que hicieron, pero además de gracias, yo sé que lo hacían de compañeros, porque para ellos no era un servicio, ellos eran militantes como nosotros, como quienes estábamos en la calle en aquel entonces, y bueno, fueron parte de una gesta que esperemos no se vuelva a repetir, que no se vuelva a repetir, porque bueno, lamentablemente muchos personeros de aquel que se vayan todos han vuelto y están en el Congreso muy cómodamente sentados. Así que, bueno, más que felicitar a Charlie y a Lalo, que estuvieron trabajando en el armado de esta movida que se va a seguir reproduciendo, y que bueno, esperamos que termine el año próximo con alguna actividad en la estación Costequi Santillán de Avellaneda. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, y ahora sí, les invitamos, Pablo o Isel, quien quiera comenzar, bueno, como punto de partida, una reflexión, ¿no? Después de lo que venimos charlando, a 20 años del estallido, como miembros de Indimedia, y bueno, cómo fue ese momento y cómo lo ven hoy, ¿no? ¿Qué reflexión les trae? No sé quién quiere empezar, si Pablo o Isel. Como quieran. Bueno, fue súper emotivo volver a ver estas imágenes. Me trajo muchos recuerdos. Nada, por un lado también quiero agradecerles la invitación y que estén organizando esto. Bueno, Miriam, también pedirte disculpas públicas si te vaciamos la heladera más de una vez. Porque es verdad que era un punto. Bueno, o sea, toda la cobertura que se hacía de forma de trabajo voluntario. Había una idea un poco amateur en el sentido positivo de lo que es la idea artesanal de construir un medio, y eso se hacía con pura voluntad y aportes de una red muy grande a nivel global que hacía que se sostenga ese trabajo, que podíamos pagar coberturas, que era básicamente pagar el boleto, comprar tapes de mini DB, pagar la conectividad, en el caso de cuando se caía un lugar, ir a otra casa, buscar qué casa tenía la mejor conexión, y ahí caer 20 personas que entraban y salían, y bueno, así se hacían un poco las coberturas, ¿no? Me anoté un montón de cosas. Por un lado, sobre el video, puntualmente, simplemente como me acordé un poco dónde fue editado, o sea, Sebastián Sicarello, que es un poco el realizador, director más, que es un montajista aparte genial, que armó un poco la estructura de ese video. Me acuerdo, él tenía una casa en el centro, y por eso él pudo registrar todas estas cosas, ¿no? Y bueno, salía con una cámara VHS, que eran unas cámaras bien grandotas, que había que cargarlas así en el cuerpo. Y bueno, él pudo tomar también como imágenes nocturnas, ¿no? Que arman ese collage que es tan rico, ¿no? Que está lleno de material bastante diverso, no solo el testimonio o el registro directo de ese día, el 19, sino que es como un poco más el proceso que se fue encadenando, porque no fue solamente el 19 y el 20, sino todos los días posteriores, ¿no? Y en el caso del colectivo, que si bien ya existía Indimedia en la Argentina, se fue conformando también durante esas acciones
callejeras, y ahí en ese momento nos empezamos a encontrar, alguien tenía una cámara, alguien tomaba nota, en ese momento usábamos algo, también grabadores, o sea, esos con el tape también analógico. Y bueno, y recuerdo un poco de esos días de estar editando en la casa de él, que yo por ahí caía, y bueno, él estaba ahí editando en una compu, en una PC, el material, de una manera bastante original, que creo que tiene el montaje, y por eso sigue también tan cierta potencia que tiene este material. Por ahí, para hacer como un raconto así como muy breve, está bueno pensar como, bueno, Indie Media nació en Seattle en 1999, ¿no? Con lo que era lo que se intentó bloquear la Organización Mundial del Comercio. Es como un punto álgido de mucha organización, de un montón de movimientos sociales contra lo que era en ese momento la avanzada más ultra neoliberal, ¿no? Que era la desregulación de todo, bueno, todas las consecuencias que se vivían, bueno, de los 70 para adelante, con la victoria, digamos, definitiva del modelo neoliberal. Y fue como un punto álgido donde se combinó esta idea como de tácticas de los movimientos sociales y de construir submedios, ¿no? Hay como una conciencia de un poco de clase, un poco en la calle, un poco de un montón de gente también que estaba pensando en los medios, que se resume en esta frase: don't hate the media, be the media, ¿no? O sea, no odies a los medios, sé los medios. Y ahí se crea esta primera plataforma que era de Open Publishing, o sea, básicamente era una web que aparte había una integración muy interesante con técnicos en ese momento que habían podido montar servidores propios. Estamos hablando de 1999. O sea, movimientos sociales con sus propios servidores. Algo que hoy tristemente regalamos, ya no lo hacemos más, pero era muy interesante. O sea, los movimientos sociales y activistas tenían sus propios servidores. Gracias a todo ese activismo del norte, en el sur global pudimos armar nuestro propio sitio web, ¿no? Donde se podía ir publicando libremente noticias de todo tipo, que eran noticias multimedia. En ese momento se podía agregar lo que es todo video, video no tanto en ese momento, pero sí se podía agregar fotos, audios, texto. Y bueno, la estructura del sitio tenía algo que era como una idea como de agencia de cable, que cada quien iba produciendo su propia noticia y la podía subiendo y estaba ahí publicada para poderla seguir. Y se podía seguir esto del minuto a minuto, ¿no? Que eso era algo que se empezó a hacer, sobre todo para cubrir estos mega eventos que se hacían contra la cumbre de la OMC. Bueno, después en la Argentina, Indie Media empezó a funcionar cuando se hizo la cumbre contra el ALCA, que se acuerdan ahí en Sheraton, que estuvo ahí. Bueno, esa es un poco la primera cobertura, que viene un montón de gente de diferentes lados, y dijeron, bueno, hay que armar un colectivo propio. Yo un poco porque estaba vinculado a varios colectivos que estaban en ese tipo de activismo, más lo que era la acción global y antiglobalización o anticapitalismo global y demás. Ahí pude seguir, ¿no? Y ahí me llegaban un montón de VHS, que era la manera de que circulaban, ¿no? En ese momento los videos, y había un montón de movida de lo que se llamaba videoactivismo, ¿no? ¿Qué era esto de videoactivismo? Era gente activista que se involucraba en diferentes causas, sobre todo mucho de la lucha callejera o territorial, y registraba eso y después copiaban su video y bueno, lo hacían copias y lo iban mandando por correo, te llegaba por correo, y después cada quien organizaba un poco un nodo de proyección, ¿no? Esta película, por ejemplo, La bizarra historia, tiene un poco esa historia, esa idea también, está hecha muy con ese espíritu, por ahí intuitivamente, no necesariamente se intentó copiar algo, sino que un poco circuló así. Se pasaba mucho los domingos en un lugar acá cerca, yo vivo en Villa Crespo, que estaba por ahí por Vera, que estaba ocupado, era un lugar Trivenchi, y todos los domingos, bueno, se pasaba este y otros cortos, ¿no? Entonces la gente iba, y era la única manera de acceder a esa información. O sea, no existía básicamente ni YouTube ni nada, o sea, había que situarse en ese momento, y bueno, los lugares era un lugar colectivo donde un montón de gente podía acceder. Después circuló por asambleas, bueno, fábricas ocupadas, todo lo que era espacios que se podía organizar. Acá, bueno, tuvo una particularidad que
que bueno, con Isel desde el día cero buscábamos de la parte de video, era vincular con la tradición local, ¿no? ¿Quiénes habían hecho algo parecido a lo que intentábamos hacer, ¿no? Y ahí aparecía, por ejemplo, el cine de la base, ¿no? Con Raimundo Gleiser, está hoy desaparecido, o la experiencia, bueno, obviamente de Pino Solanas y el cine de liberación de Getino, y esas formas que era un registro de los que estaban implicados en ese movimiento, y bueno, un poco tratar de tener algo que conjugase un poco acción política, propaganda, pero también un tipo de montaje estético muy particular, ¿no? O sea, había una noción de poder, de experimentar con el soporte y con el dispositivo y crear no solamente una forma de comunicación, sino irrumpir lo que era la sensibilidad de ese momento de los medios, ¿no? Que bueno, hoy me resulta muy difícil reponer el ejercicio porque pienso la televisión, que era lo hegemónico en ese momento, y era, bueno, bastante particular, ¿no? Pero bueno, eso era lo que había y la gráfica. Entonces, un poco eso nos llevó a pensar esa historia, ¿no? Que a la vez creo que pasan estos momentos de irrupción cuando irrumpe la clase popular de alguna manera, tan fuertes, también renuevan todo el lenguaje también técnico y su forma de expresarse, ¿no? Y eso es como lo interesante. Y ahí hay como algo como que uno naturalmente empieza a buscar como esos pedazos de historia que quedaron perdidas. Es como decir, tenemos una historia para atrás y un poco la va apareciendo, ¿no? No es casual que en ese momento también cobró tanta potencia toda la lucha que se venía haciendo de recuperación de la memoria histórica de la lucha revolucionaria de los 70. Eso fue algo muy importante. Y vincularla con el presente, que en ese momento básicamente es todo lo que vino después, que fue las asambleas populares, las ocupaciones de fábricas. Sobre las ocupaciones de fábricas, varios compañeros intentaron recrear esta idea como del noticiero de Siga Bertov, de ruso, bueno, ¿no? Diferentes inspiraciones, cada quien encontró otras, la experiencia cubana de cineclub que hubo, ¿no? O sea, como una forma de pensar los medios que fue bastante interesante, y un poco como decía Miriam, que sobre esta historia de Italia, ¿no? Que contaba que era como un laboratorio de innovación, de insurrección, un poco lo vivimos así, ¿no? Era nuevas formas de hacer política, nuevas formas de construir medios, nuevas formas de construir comunicación, nuevas formas donde se rompía la jerarquía de lo que era la profesionalización. O sea, uno le enseñaba a su compañero lo que sabía. Yo aprendí a editar con mis compañeros, con Isel, con otros, que básicamente me sentaron en una compu, tenía que editar, y edité el material que había, no sé, y así aprendías, no había otra. Básicamente te mandaban a la cobertura que te tocaba, y se hacía una pizarra, y decía, bueno, a ver, ¿a quién le toca tal? Bueno, a vos tal, bueno, a ver, ¿qué tenemos para vos? De hecho, yo me acuerdo de la cobertura del 26 de junio, que yo casi no teníamos cámaras, y yo fui acompañando con una libretita. O sea, es como, a ese nivel estábamos de precariedad a veces, y corriendo de los gases, sin teléfono, sin nada, era como una locura todo eso. Y bueno, una manera muy interesante, me parece, de articular este oficio artesanal. Y bueno, después creo que también igual la particularidad que sí tuvo el colectivo local, y ya ahí hablando un poco de lo que se produjo acá, que se intentó como pensar, y se lo pensó como horizonte, ¿no? Como algunos compañeros insistían, bueno, está la prensa hegemónica, estamos en contra, pero queremos perforar esa agenda, ¿no? Entonces era no solamente cubrir como ciertas cosas, sino poder investigar, ir más allá, colar algunas noticias, ¿no? Como decir, vamos a hacer, somos este colectivo autogestionado y todo, pero vamos a hacer noticias de calidad. Las que produzcamos van a ser noticias que se van a poder levantar, ¿no? Un poco pensando en esa idea de Rodolfo Walsh de Ancla, ¿no? Que decir, vamos a hacer unas noticias como, en su momento no es que eran clandestinas, pero digo, como que de cierta manera era información útil que necesitábamos que la levanten también otros medios, y que en este caso, en muchos casos, también pudieran llegar a aportar a causas judiciales, ¿no? Como puede ser investigaciones como la del 26 de junio o demás, que puedan documentar también esos hechos. Entonces eso era bastante interesante,
Y era una combinación también, ¿no? Que venía un poco de, también una inspiración bastante de Italia, ¿no? De tener comandos legales que tenían los movimientos y que estén coordinados con quién hacía la cobertura. Entonces, abogados y que nosotros íbamos a hacer las coberturas y movimientos sociales estábamos coordinando haciendo una cobertura. Es decir, yo sabía a quién abogado tenía que llamar, estaba en contacto con otros periodistas que estaban en medios hegemónicos, o trabajadores de prensa o lo que sea, y bueno, tratábamos de exprimir al máximo esas posibilidades que teníamos, y bueno, y el hecho disruptivo de lo que era Internet, que en ese momento tenía muchas limitaciones, porque por un lado contábamos con una herramienta muy potente, pero bueno, no llegaba a todo el mundo, o sea, era principalmente militantes o activistas o gente de prensa que consumía o podía informarse por esa vía, pero no llegábamos a las bases a veces, ¿no? Como no llegábamos a los territorios. Y ahí inventamos un montón de cosas, ¿no? Como desde las fotos que sacábamos digitales las imprimíamos y las llevábamos a los barrios y hacíamos muestras, o el cine lo proyectábamos con un proyector que habíamos conseguido donado, ya no me acuerdo si fue de Naomi Klein o quién, pero nos llegó un proyector y hicimos un escándalo, proyectó todo el día proyecciones donde nos recibieran, y era hermoso, o sea, recuperar eso, y bueno, esa interacción. Bueno, es un poco lo que tengo, qué sé yo, para aportar, y nada, creo que lo que rescato mucho de este video y en general era no renunciar también a innovar en las formas de construir los medios, ¿no? Creo que hoy la discusión un poco en relación a los medios es cómo naturalizamos un montón de cosas que hoy están en copyright, que están centralizadas, después de una lucha bastante fuerte que lo que implicó la ley de medios y todo ese proceso que fue de avanzada total acá en Argentina. Hoy estamos en un momento donde el algoritmo realmente manda, ¿no? Muchas cosas. Entiendo que igual es algo dialéctico, pero a veces me preocupa y digo, cómo esa utopía comunicacional hoy se ha vuelto una distopía bastante palpable, ¿no? Y me preocupa. Eso es un poco lo que me da miedo, que usamos al final todas estas telecomunicaciones tan concentradas y nos cuesta tanto tener vías alternativas, ¿no? Bueno, creo que el intento de la ley de medios, que la respuesta fue tan atroz a ese avance, creo que explica un poco dónde está el poder hoy, ¿no? Y dónde sigue estando. Así que bueno, un poco, perdón si me excedí, pero cierro. Muchas gracias, Pablo. Y ahora sí le damos la palabra a Isel Paz. Muchas gracias por esta invitación, por este homenaje a ese colectivo. En este día, además, tan particular, ¿no? La verdad que es algo que nos atravesó personalmente, y ser parte de esta historia, la verdad que es algo que conmueve, ¿no? Yo siempre digo qué felicidad, qué honor, qué alegría, ¿no? Cómo la militancia activa, permanente, hace que las fechas colectivas nos atraviesen en un plano personal, ¿no? Eso es algo que la verdad que agradezco, ¿no? De lo que es el espíritu militante, el activismo, digamos, ¿no? Como no estar nunca separadas, digamos, de la historia global, colectiva que nos atraviesa. Y bueno, nada, la verdad que, Pablo, me encantó tu exposición, brillante, realmente como enhebraste una cantidad de líneas, realmente, ¿no? Porque sintetizar Indymedia es difícil, en realidad, porque estábamos atravesadas por esa cantidad, digamos, ¿no? de acontecimientos de esa época, locales y globales, justamente, ¿no? Era un momento donde también el capitalismo global, el neoliberalismo, estaba en una situación de mucha crisis, sobre todo por lo que era el ALCA, perdón, todo el movimiento antiglobalización, digamos, ¿no? Y en ese proceso, cuando estaba el foro el foro social, digamos, cuando se estaba empezando a tejer a través de algo que es fundamental también para entender este proceso, que es la irrupción de las nuevas tecnologías digitales, digamos, ¿no? Que era un fenómeno
global que muy lentamente, pero iba llegando al sur, y en el norte ya tenían alguna experiencia de 3, 4, 5 años, y otra capacidad adquisitiva también, ¿no? Para acceder a esas tecnologías, ¿no? Entonces en el norte ellos y ellas tenían, digamos, ese movimiento anti-globalización, justamente tenían una experiencia previa en lo que era conectar estas tecnologías que democratizaban la posibilidad de producir contenidos mediáticos, audiovisuales, con un movimiento de protesta, de organización y de lucha anticapitalista y antiglobalización. En ese contexto global, digamos, aquí en Argentina irrumpe esta crisis monumental, este colapso violento, digamos, de todo el sistema, ¿no? Económico, social, político y cultural, ¿no? Entonces ahí creo que es muy interesante realmente lo que pasó en Indymedia, porque como mencionaba Pablo, ¿no? En Indymedia éramos conscientes también de nuestra propia historia, de nuestras propias raíces en el campo de la comunicación y del cine, con un compromiso militante, político. Entonces ahí se fueron produciendo una cantidad de síntesis, digamos, que son bastante únicas, porque éramos distintos a lo que pasaba en el Indymedia global, digamos, y al mismo tiempo esa conexión que teníamos con lo que estaba pasando en las redes antiglobalizaciones mundiales, nos hacía también un poco diferentes a otros colectivos de comunicación, de prensa y de cine, que también irrumpieron, digamos, en el proceso local, digamos, ¿no? Éramos un lugar, un puente, ¿no? Un cruce. Y creo que eso hace que Indymedia sea tan laboratorio, ¿no? También del futuro, digamos, ¿no? Y creo que la profundidad que tuvimos tiene que ver con eso, Pablo mencionaba, ¿no? Cine de la base, cine de liberación en el campo de, bueno, lo que era el proyecto Indymedia Video, y Rodolfo Walsh, ¿no? Agencia Ancla, digamos, justamente todo lo que era un periodismo militante, ¿no? Que era parte, en el caso del cine y también del periodismo, que no se sentía aparte del proceso político y social al que colaboraba, contribuía con las herramientas de comunicación, ¿no? Y creo que eso era algo muy, muy interesante. Creo que ahí también estaba nuestra zona de tensiones internas dentro de lo que era Indymedia Argentina, ¿no? Porque Indymedia a nivel global, también a ver, su nacimiento tiene que ver con que un montón de grupitos, activistas, bien norte, digamos, que tenían las herramientas, qué sé yo, decían, bueno, vamos a la cumbre en Nueva York, vamos a la cumbre en no sé dónde, y entonces construyamos una herramienta de red, ¿no? Que permita que todas estas producciones, bueno, confluyan en un solo sitio, en un solo espacio digital, digamos, que permita que eso fluya, digamos, y se potencia, ¿no? Entonces el proyecto de Indymedia en realidad era un proyecto de red, digamos, ¿no? Una herramienta de red para otros colectivos, otros grupos, organizaciones, etc. Y aquí en Argentina se conformó un colectivo que tenía esta raíz de los colectivos militantes, ¿no? La Agencia Ancla, el Cine Liberación, el Cine de la Base, ¿no? Entonces se constituyó un grupo, digamos, que éramos Indymedia, ¿no? Entonces teníamos esta doble fase, digamos, ¿no? Por un lado estábamos todo el tiempo construyendo herramientas de red. Nuestro leitmotiv, nuestro eslogan era cada persona es un corresponsal, ¿no? Un poco la traducción libre de ese eslogan que compartía Pablo, y que era nuestro leitmotiv, ¿no? ¿Por qué? Porque las tecnologías lo permitían. Esa era la novedad, digamos, ¿no? En ese momento las tecnologías empezaban a permitir que todo el mundo pudiera producir contenidos y publicarlos, digamos, ¿no? Entonces Indymedia daba la plataforma para publicar esos contenidos y compartirlos en una esfera pública militante, ¿no? Y hacer eso de modo libre, sin censuras, etc., ¿no? Bueno, pero por el otro lado, nosotros teníamos como esta especie de mandato también, ¿no? Histórico, cultural, ¿no? Militante, ¿no? De nosotros como colectivo, no solamente construir la herramienta de red, sino construir contenidos, ¿no? Contrainformativos, ¿no?
Entonces, en ese sentido, me parece que también fue parte de la época, ¿no? De la crisis del 2001, más allá de la crisis de la representación política, que es fundamental, el que se vayan todos, también está la crisis del sistema comunicacional hegemónico, digamos, ¿no? Bueno, el corto lo representa muy bien con las pintadas, ¿no? Había una necesidad permanente, ¿no? De manifestar, de comunicar, de expresar algo que en los medios hegemónicos no solamente no aparecía, sino que cuando aparecía era completamente tergiversado, violentamente manipulado, ¿no? Entonces la ruptura, digamos, del discurso mediático, hegemónico, con lo que ocurría realmente en la realidad, era tan brutal y al mismo tiempo tan masiva, ¿no? Porque esto, como los medios estaban manipulando y tratando de ordenar la realidad en todos los planos, de todas las luchas, de todas las crisis que estaban ocurriendo, todos los sujetos protagonistas de esas luchas tomaban conciencia de que estábamos en el marco de un sistema prácticamente dictatorial, digamos, ¿no? En el sentido de lo que era el manejo de la información pública sobre la crisis que estábamos viviendo. Entonces había una conciencia generalizada, ¿no? Esta pintada, que también se vuelve eslogan, ¿no? Nos mean y Clarín dice que llueve, ¿no? Que es interesante porque es más o menos la misma, Clarín dice que llueve, ¿no? Y fíjense que en el 26 de junio la tapa de Clarín fue "La crisis causó 2 nuevas muertes", ¿no? O sea, la misma construcción semántica, digamos, ¿no? Algo, un sujeto tácito, etéreo, ¿no? Universal, produce la catástrofe, la tragedia que estamos viviendo, ¿no? Entonces, nada, a mí me parece que eso también es interesante de pensar. Y bueno, como colectivo realmente nos pasaba que éramos un poco, bueno, adolescentes, jóvenes, y tratábamos, éramos omnipotentes, digamos, ¿no? Entonces queríamos todo. No podíamos focalizar en, bueno, vamos a hacer esto porque podemos hacer, no, era como todo queríamos hacer, todo nos parecía urgente, fundamental, no había tiempo para postergarlo, digamos, no había posibilidades de postergar. Entonces el colectivo desarrolló todas estas prácticas simultáneamente, ¿no? Por un lado, produjimos herramientas de red, generamos todo el tiempo contactos con organizaciones populares, sociales, asambleas, movimiento piquetero, fábricas recuperadas, etcétera, digamos, ¿no? Invitándolos, convocándolos, promoviendo que publicaran por sus propios medios información relevante o importante para sus luchas, digamos, ¿no? Y por el otro lado estábamos nosotros también todo el tiempo produciendo, que era también una manera de motivar, fortalecer ese acercamiento a las organizaciones populares, ¿no? Entonces, otra cosa que me parece relevante también, porque lo sabíamos, ¿no? Es esto, ¿no? Esto que creo que con la ley de medios se terminó de instalar, que era poner en crisis y en cuestión esta idea de la objetividad periodística, digamos, ¿no? Este concepto de que el periodismo, la comunicación, el cine, la cultura, siempre está expresando un punto de vista, digamos, ¿no? Y que hacernos conscientes de eso nos da la posibilidad de construir una mejor herramienta, ¿no? De trabajo militante y periodístico también. Entonces creo que ahí también hay un punto de esa época, digamos, que fue un poco, qué sé yo, una de las cosas que realmente sabíamos, éramos conscientes de que estábamos luchando contra un paradigma, digamos, ¿no? Que era que la información era neutral, digamos. Entonces, bueno, creo que también uno de los méritos justamente de Indymedia, y que creo que todavía sigue siendo un mérito retrospectivo, era justamente, ¿no? Esta necesidad de lograr que, porque ¿qué nos pasaba? Yo en ese momento, sinceramente, era una joven desocupada que pasaba hambre, más o menos. Yo me acuerdo que andábamos en bicicleta, almorzábamos facturas, digamos, ¿no? Era esa nuestra realidad durante muchísimo tiempo, ¿no? El que tenía compraba arroz, ¿no? Y hacíamos así muchas cosas. Pero bueno,
más allá de eso, era parte de la debacle generalizada, digamos, ¿no? Yo en realidad tenía un montón de privilegios de clase, sociales y culturales. Pero entonces, ¿qué pasaba? Indymedia no dejaba de ser un espacio que funcionaba en el campo de Internet, ¿no? Del mundo digital, de la producción con herramientas tecnológicas que claramente no eran accesibles para esos sectores con los que queríamos trabajar, ¿no? Entonces, ahí también nos llevaba mucho a esta necesidad, ¿no? Es decir, ¿para quiénes estamos produciendo esta información, digamos, ¿no? Porque nos dábamos cuenta de que al producir estos contenidos, si nosotros los poníamos, los distribuíamos, digamos, por medios no digitales, en las asambleas, en los piquetes, en los MTD, en los obradores, en todos lados, digamos, donde se pudiera hacer eso, eso generaba también un impacto en la conciencia colectiva de esas organizaciones. Ayudaba a la construcción política de esas organizaciones tener contacto con esas películas, ¿no? Con esas fotografías. Era muy fuerte en esa época, cuando realmente todavía no había esta democratización tan masiva de los medios, tener acceso a una imagen que nos identificara positivamente, ¿no? Era muy fuerte el impacto que producía en términos de conciencia política, de conocimiento de otros procesos, de poder emular, contagiar procesos que quizás no eran propios, sino de otro tipo de movimiento, etc., ¿no? Eso creo que todavía es algo justamente, ¿no? Que hoy, esto que decía Pablo de la distopía, digamos, ¿no? Justamente como volver a conectar lo que es el proceso comunicacional y el proceso de la cultura, yo soy del campo del cine, con los procesos de organización popular, digamos, ¿no? Que no vivamos la cultura ni los medios de comunicación como un fenómeno ajeno, externo al proceso territorial, digamos, ¿no? De encuentro, de debate colectivo. Porque creo que una de las cosas que nos pasa con la digitalización es que justamente el mercado construye la individualización, digamos, ¿no? El sujeto individuo. Entonces el hecho de volver a construir espacios de encuentro, de debate, de reflexión, de formación, a través de los contenidos que producimos quienes hacemos este trabajo, pero también producido por esos sujetos protagonistas, ¿no? De esas historias y de esos temas. Creo que ahí justamente hay un trabajo de resistencia que tenemos todavía pendiente, digamos, ¿no? De no regalarle, como decía Pablo, ¿no? Al sistema los contenidos que producimos. Entonces, bueno, nada, yo creo que para sintetizar, digamos, a mí me parece que Indymedia como utopía, digamos, ¿no? De un foro común, como una especie de Facebook, ¿no? De los medios antagónicos, de las organizaciones populares, disidentes, como la construcción de una herramienta, un único foro, ¿no? Que no es la construcción de un centro vertical o piramidal que distribuye hacia las bases, sino la construcción de un ámbito, ¿no? Donde esto pueda confluir, digamos, que eso era realmente Indymedia como plataforma web, digamos, ¿no? A mí me parece que eso es algo que todavía Indymedia tiene para enseñarnos, ¿no? Que inmediatamente después vino Facebook, justamente, después vino YouTube, digamos, ¿no? Entonces, como que, y bueno, un montón de cosas muy positivas, ¿no? Muy positivas, pero creo que todavía la utopía de Indymedia sigue siendo necesaria en ese sentido, ¿no? Que no sea el algoritmo el que resuelva qué contenidos voy a ver, ¿no? Sino que lo pueda resolver yo misma a través de un encuentro con esa multiplicidad de voces casi infinita que hoy tenemos, que son, digamos, las producciones digitales, ¿no? Y bueno, nada, qué sé yo, en ese sentido, yo quería compartir, esto es más de lo personal, también agradecerle a Juan, que también está acá presente, que Juan es parte del colectivo, Juan Lewin, ¿no? Justamente por algo estábamos en esa casa, aprovechando la heladera que Miriam nos proveía.
bueno, con Juan trabajamos y con Pablo también todo lo que era Indymedia Video, digamos, ¿no? Esto de un cine, digamos, militante y en red, ¿no? Yo les quiero mostrar así, anecdótico, el fetiche, objeto, ¿no? Pero bueno, efectivamente, ¿no? Esto de distribuir los contenidos, ¿no? Acá tengo un VHS de lo que era la tercera, porque hicimos 3, ¿no? Con los contenidos. Y en esta compilación de cortometrajes, lo que hacíamos era justamente, ¿no? Tratar de replicar lo que funcionaba muy bien, casi naturalmente, en el plano digital de la web. Tratábamos de replicarlo en las muestras de Indymedia, ¿no? Que era que otros colectivos, ¿no? Participaran de la muestra, justamente porque estos VHS viajaron por el mundo. Digamos, yo estoy convencida que nuestros cortometrajes los vieron muchísima gente, ¿no? Porque había una red, ¿no? Había una red activista, militante, como decía Pablo, que bueno, proyectábamos en todos lados, ¿no? La Indymedia Video tenía eso, y con esto cierro, ¿no? Por un lado, producir contenidos. Por un lado, un trabajo constante, militante, era una cosa de locos, realmente yo no sé cómo hicimos tantas cosas, en generar herramientas de distribución y en exhibir contenidos, ¿no? Esto de estar todo el tiempo organizando muestras, exhibiciones, en el Puente Porredón, por ejemplo, los 26 de junio a la noche, cuando se hacían las pernoctadas, se proyectaban abajo del puente los cortometrajes que hablaban de lo que había sido la masacre y también de todos los procesos de lucha y de construcción de los MTD. Y bueno, y en ese sentido, la tercer pata de Indymedia Video, digamos, tenía que ver con la formación, ¿no? Entonces, ahí empezamos con talleres de formación audiovisual, ¿no? Y como no nos daba para mucho más, los dirigimos a una organización con la que trabajamos, que eran los MTD Darío Santillán, digamos, ¿no? Para hacer la síntesis. Entonces hicimos, creo que fueron 2 talleres, ¿no? 2 o 3. Y era esto, ¿no? Cada persona es un corresponsal, había que llevarlo al cine. Aunque fueran VHS, aunque hubiera que editar en una computadora, aunque hubiera que tomarse un montón de trabajo, digamos, ¿no? Había que militar ese proyecto, digamos, ¿no? Y hacerlo, y el resto también, era todo anónimo, era todo voluntario, era todo poniéndole garra, digamos, ¿no? Y creo que también con ese espíritu, digamos, pudimos hacer lo que hicimos, digamos, ¿no? Y que eso está bueno tratar de no perder, ¿no? El espíritu militante, ¿no? El hacer las cosas porque creo en eso, ¿no? Porque estoy convencida de que eso es importante, ¿no? No importa ni que aparezca mi nombre, ni que me den dinero por hacerlo, digamos, ¿no? Creo que si no, vamos a seguir siempre engarzados en lógicas que son institucionales, digamos, ¿no? Que no son las lógicas de la experimentación, del juego, del encuentro, ¿no? de la cuestión situacional, ¿no? De que aparece una situación, hay que resolverla. Vamos, ¿no? ¿Quién tiene una cámara? ¿Quién pone la compu? ¿Quién tiene comida para compartir? Y lo hacemos, ¿no? Eso me parece que también es importante mantenerlo vivo, digamos, ¿no? de lo que fue ese proceso. Así que bueno, nada, realmente muy agradecida de este espacio, muy feliz de poder compartir con ustedes en esta fecha, ¿no? Toda esta historia y bueno, agradecerle a los compañeros que hoy no están acá, digamos, compañeros de Indymedia, pero como decía Pablo, ¿no? Aprendimos todos de todos, todas de todas. Ay, perdón, una sola cosita más, también mencionar, ¿no? Porque es apasionante. La agenda temática de Indymedia es increíble, ¿no? Son los mismos temas, ¿no? Son las mismas agendas de los movimientos sociales que hoy tenemos, a excepción de los feminismos, las diversidades, ¿no? Que realmente irrumpieron, ¿no? Que son posteriores a lo que fue el proceso de lo que fue el 2001, lo que se abrió con el 2001, ¿no? Así que bueno, eso también está bueno, porque quiere decir que como sociedad nos seguimos moviendo, seguimos construyendo resistencias y cambiando, esto del cambio social, ¿no? Siempre estamos, esta sociedad es increíble, con todas las
las mierdas que nos atraviesan. Yo estoy muy orgullosa de ser argentina. Así que bueno, eso, gracias. Bueno, muchas gracias, Cisel. Bueno, nos quedaríamos horas escuchándote vos con todo lo que tienen para contar, pero no sé si alguien tiene una reflexión final, Flavio o Miriam. No, simplemente les quiero decir que nunca noté falta de víveres en la heladera, no sé si los reponían o yo no estaba atenta. Quería decirles que me gustaría mencionar a todos y cada uno los y las miembros de Indymedia, pero tengo miedo de olvidarme de alguien, supongo que a ustedes también les pasa, pero bueno, el francés, Sebastián Hacker, Tomás Eliashev, Florencia Santucho, tantos, tantísimos, los argentinos y los extranjeros, porque también belgas, marroquíes, italianos, bueno, gente de todo el mundo que también aportaba sus saberes y sus ganas de participar en una sociedad en cambio y evolución, ¿no? Los y las invito a seguir estos encuentros. Se me ocurrían miles de cosas que puedan terminar en junio en la cobertura de la toma del puente y de los asesinatos y la investigación posterior, las evidencias que se aportaron, los asesinatos de Costegui y Santillán, pero también yo recuerdo haber coincidido con ustedes en tomas de tierras, en los principios de asentamientos, recuerdo haber leído coberturas, miren las coincidencias, de la problemática de los pueblos originarios, montones de cosas, empresas recuperadas, o sea, recuerdo haber coincidido con ustedes en Bruckmann, en montones de lugares. Y recuerdo de haber ido a una exhibición también en la puerta de, y se me quiebra la voz, del Bauen, una proyección en la puerta de Bauen. Así que bueno, creo que tenemos mucho por hacer juntos y quién les dice esto lo pueden terminar en un libro o en otro documental. Les agradezco mucho, mucho, mucho que nos hayan distinguido con estas dos intervenciones maravillosas y tenemos mucho que aprender de ustedes. Y me encanta ver que han seguido reflexionando a través de los años sobre esa práctica tan rica. Buenas tardes. Muchas gracias, Miriam. Y bueno, desde ya muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos y vamos a seguir reproduciendo el material de Indymedia Argentina. Hasta la próxima. Gracias.